en línea, lo habíamos anunciado, para conversar con nosotros la profesora María Cristina Gómez, consultora educativa, especialista en innovación y gestión, maestra fundamentalmente, así que le mandamos un saludo en ella a todos los docentes. Hola María Cristina, feliz día. Gracias María Herminia, gracias. Bueno, yo decía que esta mañana cuando anunciaba que íbamos a conversar después con vos, que me había llegado un informe muy interesante, ¿no? Enseñar a pensar de todo en la Semana del Maestro. Y uno de los puntos era dónde está ubicado la remuneración que perciben los docentes en la escala de sueldos de asalariados en nuestro país. Así es, sí, es un informe de Argentinos por la Educación y bueno, nosotros lo evaluamos, lo comentamos y efectivamente cuando mirás en la escala en base a la encuesta permanente de hogares, estamos de terceros empezando de abajo. En los puestos más bajos de la escala salarial para profesionales que tienen una formación más o menos equivalente. Bueno, eso es todo también una señal, ¿no? Sobre salteándonos y haciendo un per saltum en la historia con aquello que Sarmiento hizo cuando, bueno, trajo a las docentes norteamericanas y después todo el fomento. Hace un rato Abel Pose nos decía que en aquel momento hubo una coincidencia de la necesidad de educar, ¿no? Parece que hoy no sé si es tan así, es decir, en el sentido de las prioridades. Es así, María Herminia, que realmente cuando uno analiza desde la historia, ¿no? El momento de Sarmiento fue terrible, fue combatido, denostado, bueno, no fue fácil. Hoy decimos que genial Sarmiento, bueno, realmente para ese momento fue realmente un revolucionario, pero había, como vos bien decís, una conciencia de la importancia de la educación, y siempre digo que las escuelas que se construyeron son una muestra clara de lo que representaba para ese país, que era una aldea, la educación. O sea, construyeron escuelas palacio, escuelas con museo, con salón de actos como un teatro. Esa concepción, como siempre digo, en un país que era casi una aldea, bueno, era pensar en el futuro construyendo ese presente en condiciones tan difíciles. Todo eso pasó atravesando la guerra del Paraguay, bueno, un montón de situaciones en que, quiere decir que el país no estaba tampoco en una situación maravillosa. Sin embargo, esos proyectos que eran importantes, con mucho tesón y con mucha tosudez de Sarmiento y los que siguieron, porque esto fue una política de Estado, entonces uno dice, bueno, no es que Sarmiento hizo esto y se quedó ahí, no, esto continuó muchos años. Entonces, eso se ha perdido bueno, a lo largo de la historia y básicamente porque nuestros dirigentes han dejado de tener interés en la educación. Entonces, si vos mirás los salarios, siempre decimos que hay bueno, los salarios son contracíclicos. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una crisis es cuando más caen y aumentan en los años impares, es decir, en los años que hay elecciones. Eso es, digamos, la evidencia de que, bueno, de que el salario está atado a otras cuestiones que no tienen nada que ver con la mejora, con la profesionalización, con la calidad, en definitiva, que es lo que necesitamos transmitir. Claro. ¿Y hoy qué sería revolucionario en educación? Tomando esa imagen tan gráfica de Sarmiento, yo recordaba cuando vos hablabas a mi escuela, la Escuela Normal Domingo de Oro de Rafaela, y ese salón de acto impactante, recordaba nuestro gabinete psicopedagógico, recordaba ese laboratorio donde hacíamos bueno, todas las aventuras en física y en química que se podía hacer, entre tantos otros aspectos que en aquel momento la educación pública nos daba. ¿Hoy qué sería revolucionario? Bueno, fíjate que yo recuerdo lo mismo, fui a la escuela normal número 2 aquí, y recuerdo eso con tremenda nostalgia y admiración, ¿no? De
de haber transitado esas aulas y de que en algún momento también hicieron una apuesta por la educación física con aparatos que traían de Suecia, bueno, y uno dice que, bueno, ¿qué sería revolucionario hoy? Sería volver a pensar, primero en construir escuelas que no sean módulos prefabricados, escuelas que tengan lo necesario que hoy hace falta, ¿no? O sea, hay todo un desarrollo de arquitectura escolar que podemos hablar 2 horas con los que se especializan en eso. Bueno, no hay ninguna escuela así en la Argentina. Bueno, perdón, hay una escuela creo que en Mendoza, que la construyó Google, gracias a que los docentes se presentaron a un concurso. ¿Qué quiere decir? Que desde el edilicio, pero también hay que pensar en la escuela del futuro, es decir, ¿qué necesitan nuestros chicos aprender y cómo? Y eso está completamente, digamos, abandonado porque seguimos con una escuela del siglo XIX. Ayer un colega me recordaba, me decía, bueno, siempre fue así. Le digo, mira, la verdad es que en algún momento de nuestra historia hubo, digamos, proyectos que generaron formas de trabajo en la docencia que fueron muy beneficiosos. Uno de ellos fue el proyecto 13, que no sé si vos lo recordarás, pero fue un proyecto que apareció alrededor de los años 70, creo que fue en 1972, y duró hasta que las escuelas se transfirieron. Era voluntario, no era masivo, es decir, las escuelas que querían sumaban su institución al proyecto 13. Y eso hacía que los docentes... Yo no lo recuerdo. ¿Qué era el proyecto 13? Proyecto 13 era un proyecto que permitía que los docentes, en primer lugar, tuvieran una cantidad de horas fijas en una escuela, alrededor de 30 horas. Y eso permitía entonces tener una planta permanente, tener gabinete psicopedagógico y que la escuela pudiera desarrollar proyectos innovadores porque tenías al personal, ponele 20 horas frente al curso y 10 horas para corregir, para proyectar. Entonces, eso fue sumamente importante. Acá todavía creo que todavía hay colegas que recuerdan el proyecto 13 porque en Santa Fe, por ejemplo, la escuela de comercio Drago, por ejemplo, tuvo proyecto 13. Bueno, hubo varias escuelas. De hecho, los docentes se mataban porque sus escuelas entraran al proyecto 13, porque dejaban de ser un profesor taxi. Y eso mejoró enormemente la calidad. Cuando las escuelas se transfirieron, bueno, eso se murió como tantas otras cosas. Esto es una perlita, ¿no? Como digo, no fue masivo. Las escuelas que querían adherían al proyecto 13 y eso, bueno, hizo la diferencia realmente en esas instituciones. Nosotros tenemos que volver respecto del trabajo de los docentes, bueno, a generar una estructura de trabajo que haga que el docente esté concentrado en una escuela, que trabaje 8 horas, que tenga una parte frente al curso y otra parte para poder trabajar. Cuando ves este estudio vas a ver que es muy difícil medir, digamos, las horas que trabaja un docente porque realmente no están contempladas. Entonces, por un lado, estamos a la cola del salario, pero cuando se analiza, bueno, pero ¿cuántas horas trabajan? Estamos en el segundo lugar, que es el gráfico 2, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiende a declarar solamente las horas que tenemos declaradas, pero hay otra cantidad de horas que no se declaran y bueno, y eso entonces, bueno, en ninguna profesión la persona se lleva todo el trabajo a la casa, por ejemplo. No hay un dentista que lleva a los pacientes para continuar en contraturno. Entonces, lo normal sería que nosotros trabajáramos 8 horas, como todos los trabajadores, en una escuela y también nuestro salario tuviera incentivos vinculados a los resultados y no al transcurso del tiempo, porque nuestro salario está vinculado a la antigüedad y no a la capacitación, a los resultados, a los proyectos que tantos docentes desarrollan y que después no tienen un reconocimiento. Y eso va, digamos, desalentando, digamos, a los que están en el sistema y entonces también eso hace que bajo salario, poco reconocimiento, bueno,
cada vez se acerque menos gente a la profesión y la profesión se vaya de alguna manera depreciando. Claro, claro. Claro, y no, María Cristina, Marcos Pereira te saluda, buenos días. ¿Cómo estás, Marcos? Y no deja lugar precisamente algo que vos mencionaste allí, que es el tema de capacitarse, de seguir incorporando con nuevos conocimientos, porque no hay tiempo, lugar ni tampoco incentivo. Exacto, no hay incentivos. Si vos ves que, te voy a dar un ejemplo, cuando un docente quiere, ascender, nosotros en Santa Fe hemos tenido concursos con bastante regularidad en los últimos años, pero cuando vos ves cómo se puntúan los concursos, es deprimente, porque una licenciatura, una diplomatura, un estudio universitario, puntúa menos que un curso hecho en un instituto a lo mejor terciario. ¿Qué quiere decir con esto? Que no hay, no se está valorando la formación cuando se va a escalafonar, por ejemplo, un docente. Entonces, la gente dice, bueno, ¿para qué voy a hacer todos estos cursos? ¿Para qué me voy a hacer una licenciatura? Si después me va a valer lo mismo que hacer, no sé, un curso de jardinería en el centro de mi casa o en el sindicato X, ¿entendés? No es lo mismo, no estoy despreciando uno al otro, lo que digo que no puede ser que no tenga una puntuación diferenciada, ¿no? Y también el hecho de pensar, el bajo salario, como digo, desincentiva. Fíjate que Chile tenía el mismo problema que nosotros, y hace unos años hizo una reforma por la cual sí, subieron los salarios docentes, pero también pusieron exigencias a la hora de la formación. Entonces, los que quieren ser docentes tienen que tener un determinado puntaje o promedio de parte viniendo de la escuela secundaria, y tienen que dar exámenes. ¿Para qué? Para que sean los mejores los que se capaciten para educar a las nuevas generaciones. Y la eso última... me parece que tiene sentido. La última pregunta, María Cristina. ¿Cómo está la formación de nuestros chicos, desde niños hasta jóvenes, al menos en las etapas primaria y secundaria? Cuando sale un chico que termina su ciclo, que puede terminar su ciclo secundario, ¿apto para qué sale? No, sale con muy baja calificación. Esto lo venimos viendo antes de la pandemia, se veían los resultados de las pruebas PISA. La situación de la pandemia nos ha dejado en una situación mucho más caótica, porque con las burbujas la mayoría de las instituciones no han tenido espacio, con lo cual los chicos han ido con suerte a un tercio de la carga horaria que deberían haber tenido, pero básicamente no salen preparados para la vida. Entonces, cuando ves que ingresan a la universidad, ves que no pueden comprender un texto, y por eso muchas universidades tienen programas de tutoría, por ejemplo, ya hace varios años. Esas tutorías están, digamos, destinadas a compensar el déficit que traen de la escuela secundaria. Y la escuela primaria es algo de lo que no se habla, y la escuela primaria hace muchos años que mira para otro lado y los chicos van pasando, entonces un chico entra a primer año y muchas veces no está alfabetizado, y eso lo estamos viendo de una manera crítica. Por lo menos en los últimos 5 años yo puedo dar fe de que eso es algo que ha venido increyendo de manera dramática. ¿Hablan dos idiomas distintos, el docente y el alumno? ¿Están hablando dos idiomas distintos? Hablan castellano, sí, pero digamos, código, no sé, quiero ir por ese lado. El político entendió en esta campaña que tenía que hablarlo a los jóvenes, no sé si lo hizo bien o mal, pero bueno, cambió su discurso para llegar a ese público, a ese votante. En la escuela, ¿pasa eso? ¿Es necesario que pase eso? Yo creo que se subestimó muchísimo. Lo que hemos visto de los políticos ha sido deprimente. O sea, realmente creo que eso es desmerecer y también subestimar al joven, no hablarle en esos términos. Creo que había cosas importantes para plantearles que tienen que ver con el trabajo, con la educación, con
con el proyecto de vida para un joven, cosas de las que no se hablaron. Y en la escuela pasa lo mismo. Por eso hablo de que la formación del docente tiene que estar en otra clave. Cuando vos mirás los programas de los institutos de formación docente de nuestro país, son totalmente obsoletos, o sea, no carecen de, por ejemplo, de contenidos de innovación, de informática, de nuevas metodologías, es decir, todo eso no está, se están formando, yo creo que creo que se formaron mucho mejor estas maestras normales que dejaron de salir en 1969 que lo que egresa ahora de los profesorados. Fíjate que ya hace muchos años que estudian con apuntes, no acceden a libros, a formación, digo, de contenido profundo. El maestro tiene que saber más que el alumno. Cuando yo veo a veces alumnos de profesorados que vienen a las escuelas, esos maestros, esos profesores noveles, ve que no han accedido a más que a apuntes, a fotocopias, que nunca accedieron a los grandes autores de historia, de la lengua. Entonces, bueno, uno dice, claro, le faltan herramientas. Claro, y no te digo de la innovación y la tecnología, que es algo sobre lo cual yo capacito, y pensar que yo soy una persona grande y hay chicos que tienen 25, 30 años y no saben cómo abordar la tecnología cuando todo el mundo dice, bueno, son como nativos digitales. Bueno, no, sí, no pero son no, porque la tecnología está para ser usada, pero para usarla hay que tener un conocimiento. María Cristina, muchísimas gracias por tu tiempo y me llegó un mensajito que dice, si podés leer esto, agradecele a tu maestro. Y la verdad que esa síntesis, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Gracias, María mía, un beso. María Cristina Gómez. Asociación Empleados de Comercio, el sindicato es tu casa, farmacia, consultorios médicos de distintas especialidades, proveeduría, turismo, biblioteca, Asociación Empleados de Comercio, Corrientes 450. La Unión Obrera Metalúrgica, en la mejora de la calidad de vida de sus afiliados, invierte en un ambicioso plan de obras de recuperación edilicia del Sanatorio Rosendo García, 3 de febrero 754. Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe, por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075 Rosario. Esto último que dijo María Cristina es tremendo porque nos quita un velo a muchos, muchos entre quien me encuentro, creemos que los chicos por nacer en esta época son nativos digitales. Claro, tienen la herramienta a disposición, pero no todos saben cómo usarla. Y esa es la educación. Es lo mismo que saber leer y comprender un texto. Una cosa es leer, así. sí, pero después... Otra cosa es comprender que se lee. Exacto, es así.